Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sera.
Attends-moi, aide-moi pour monter. Merci, c'est parfait. Je vous remercie. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro, este diálogo con el título Mirar la realidad, acoger el sentido. Le damos la bienvenida a nuestros huéspedes, al profesor Vincent Carreau. Buenas tardes. Profesor catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de París, por primera vez aquí en el meeting. Muchas gracias por estar aquí. Y le damos la bienvenida al profesor Constantino Espósito, ordinario de Historia de la Filosofía en la Universidad de Bari. Este año es el aniversario, el cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal. Y el profesor Carreau es uno de los más importantes intérpretes contemporáneos. Y el año pasado Papa Francisco dedicó una carta apostólica a Pascal diciendo que era un incansable buscador de la verdad que siempre está inquieto. Creo que la cuestión del sentido es el desafío más importante de nuestra vida. Hoy, más que nunca, que parece que la búsqueda de lo verdadero está agotada o imposible. Y para algunos es un drama y para otros es la emancipación del peso de la verdad. Esta tarde queremos hablar con vosotros de la verdad como sentido último de uno mismo y el sentido último de las cosas a través de vuestra experiencia. Quisiera preguntarle al profesor Carreau qué es esta búsqueda para usted y qué tiene que ver con esta pregunta la amistad que tiene usted con Pascal. Ante todo, les pido disculpas por hablar en francés. Mi relación con Pascal
está relacionado a la filosofía del siglo XVII y en particular se debe a la relación entre Pascal y Descartes. Heidegger en el siglo XX afirma que Pascal ha salvado el cristianismo en el cartesianismo e inversamente dice que ha salvado, por así decirlo, el cartesianismo dentro del cristianismo. Y esta cuestión inicial me ha interesado mucho. Y don Giussani, por ejemplo, hablando del corazón, retoma elementos de Pascal, a pesar de que él no cita mucho a Pascal. Creo que tiene un concepto de corazón que es muy similar al de Pascal, pero quisiera centrarme en el concepto de corazón. ¿Puedo? El concepto del corazón, tanto en don Giussani como en Pascal, es un concepto que evoca muchos aspectos. Es decir, es común, está compartido tanto en el conocimiento de los principios primarios. Pascal dice que el corazón es el elemento que percibe el espacio y el tiempo y también que Dios es sensible al corazón. Entonces, hasta Descartes, el corazón era el órgano de las pasiones. Y en las pasiones del alma, Descartes dice que el núcleo de las pasiones no está en el corazón. Entonces, desde Aristóteles hasta Descartes se piensa que el corazón es la sede de las pasiones, pero con Descartes se descubre que no es, simplemente es un músculo. Y entonces con Descartes se abre un periodo en el que el corazón se usa como metáfora. Pascal, así como don Giussani, lo usa de forma metafórica. Y esto es un punto fundamental, porque para nosotros el corazón y para Pascal determina una sensibilidad que es no sensible y no fundamental, no sentimental. El concepto de Pascal es el concepto de certeza que tiene que ver con esta sensibilidad. Cuando Pascal afirma, yo sé porque he creído, es la certeza del corazón. Usa un concepto de Descartes, el de certeza, para definir la relación que tiene con su propia fe. Hay una certeza de la fe en Pascal que no se puede reducir a cualquier forma de sentimentalismo. Muchas gracias. Voy a hacer un enlace a partir de esto con el profesor Espósito, que ha hablado muchas veces de una nueva forma de nihilismo, si así podemos decir, que no es una demolición de valores antiguos, sino una falta de sentido inédita, una crisis del sentido que expresa al mismo tiempo la exigencia que se puede expresar con una incomodidad existencial, pero que también expresa el grito de la plenitud. Nos puede ayudar a comprender mejor esta crisis a partir del concepto del corazón. Bueno, yo arrancaría de lo que acaba de decir Vincent Carreau respecto al corazón, porque yo creo que incluso en el nihilismo, incluso cuando una persona percibe, padece en su propia vida una sombra de sinsentido en las cosas de la vida, se necesita un corazón para darse cuenta que no hay sentido.
E incluso frente a la crisis de los valores y de las evidencias de los significados de los ideales, nunca está todo en crisis, porque se necesita alguien que se percate de la crisis, se necesita un corazón. Y por eso siempre me ha interesado que el hecho de que el nihilismo no es solo una pérdida de valores, sino es fundamental que se reconozca la crisis del sentido. Pero esto, ¿qué significa? ¿Qué es la crisis del sentido? Normalmente concebimos estos dos términos, el sentido, el significado, lo verdadero, la razón última por la que uno está en el mundo, la razón última que les hace mirar a sus hijos, que les hace ir al trabajo sin sucumbir, un sentido que no es doctrinal, es una motivación existencial. Y la crisis es cuando parece que este sentido desvanece, cuando se hace más débil, cuando no hay una certeza. En verdad hay una íntima compenetración entre el sentido y la crisis. Es más, yo diría que la crisis es una parte del sentido y la verdad no es una ideología. Dentro de la experiencia el sentido se produce siempre como una crisis. Pensemos en esto. Un animal no tiene el problema del sentido. Una piedra, una cosa, no se plantea la cuestión del sentido. El sentido es un problema que nace porque alguien pregunta el por qué. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué te he encontrado? ¿Por qué este acontecimiento difícil? ¿Por qué estoy en el mundo? Y yo, ¿qué soy? Decía Leopardi en su poesía del pastor errante del Asia. ¿Y yo qué soy? Así, dentro de mí, razono. Esta pregunta es apertura de un espacio de crisis. Y siempre que reconocemos el sentido de nosotros y del mundo, se arranca un proceso crítico. Es decir, un proceso que, por así decirlo, constituye un contramovimiento respecto al movimiento de las cosas. Y por eso yo considero que es muy interesante que la crisis como pérdida de sentido y la crisis como la naturaleza, el motor, la dinámica del sentido pueden ser consideradas juntamente, la una con la otra. Por eso la pérdida del sentido es una invitación. Y eso yo creo que es el carácter fascinante de cada crisis. Esto suena algo raro porque uno evitaría con gusto las crisis financieras, económicas, edilicias, personales, psicológicas. Pero a pesar de todo esto, es la crisis que marca el ritmo de nuestra existencia y sobre todo nos explica que el sentido necesita que para manifestarse el sentido necesita a un ser libre. Solemos pensar en el sentido de las cosas como un destino necesario y a veces
Este destino lo llamamos Dios. Y con Dios entendemos un orden a la manera de Spinoza, un orden necesario al que tenemos que acomodarnos o que tenemos que rechazar o rebelarnos. Pero es como un orden que no se puede conocer, una necesidad. Fenomenológicamente hablando, el sentido siempre pide ser descubierto. Incluso para el fiel, el que cree en Dios, para el que Dios es una certeza, e incluso la certeza pide ser reconquistada siempre a través de una dinámica crítica. En fin, el sentido pide la libertad. Pide uno que lo reconozca. No existe sin este reconocimiento. Ahora bien, no estoy diciendo que el sentido de las cosas o la verdad última del mundo depende de nuestra libertad. Es más grande que nosotros. Está claro. Para decirlo de forma un poco ambigua, es objetivo. Sin embargo, esta objetividad siempre que acontece se tiene que reconocer. Un sentido no reconocido es como si no existiera. No depende de nuestro reconocimiento. El sentido es algo que está en la realidad, pero si uno no tiene ojos, uno no está disponible a reconocerlo, el sentido se deshace, evapora, se destruye o se cristaliza en una doctrina. Y por esto, la crisis del sentido es como la flor discreta del nihilismo. Es el lado interesante de la crisis porque nos hace entender que el sentido espera. El sentido está a la espera de alguien que se percate de él. Es como si el nihilismo nos dijera, nos hiciera reformular el problema del sentido último por el que estamos en el mundo. No es si hay un sentido o no lo hay, sino es posible percatarse dónde me puedo percatar, con quién me puedo percatar de este sentido. Répondre à ce que tu viens de dire. Ça me paraît très important en t'écoutant que tu parles du sens. Querría añadir algo porque te escucho hablando del sentido y es importante hablar del sentido y la verdad. También el sentido, la crítica y la crisis, en términos de crisis de verdad, es un punto muy importante. Para el fiel, la verdad, el Cristo mismo, así la crisis que está en relación con el sentido, no hace hablar de la crisis en el mismo modo que cuando se habla en relación a la verdad. A mí me gustaría volver sobre el nihilismo. El nihilismo nace de la equivalencia cuando el yo se convierte en un yo que evalúa. Así que todos los objetos se basan en la valoración del sujeto mismo. Y por eso hay una crisis del sentido. De esta forma, hemos pasado ya por 2 siglos de nihilismo que inauguró Nietzsche. Y esto no mira al concepto de verdad como certeza, sino de sentido. Y querría subrayar esto en relación a lo que acabo de decir. Bueno, pido permiso a la moderadora para hablar. De hecho, hablábamos de esta noche. Lo que más me ha interesado en Nietzsche, el mayor problema, lo más dramático,
no es tanto la celebérrima muerte de Dios, que Dios ha muerto, que los valores de la tradición se han perdido, sino la implicación inmediata de esto, la consecuencia inmediata del hecho de que Dios esté muerto. Es que he muerto yo, es el yo el que ha muerto, convirtiéndose en uno que tiene que imponer nuevos valores o autorrealizarse en una voluntad de potencia. Y por eso hay una profunda crisis hoy. Y quizá tenemos la posibilidad de volver a entender los dos términos que desde Agustín y los filósofos posteriores, como Pascal, etcétera, señalan Dios y el yo. ¿Tienen todavía alguna referencia a estos dos términos? Y la consecuencia de esto que dices, incluso la oposición entre el mundo y la realidad. Así que el mundo es lo que se critica en el Evangelio. El mundo es lo que no amo, lo que no me gusta. Sin embargo, la realidad es el elemento con el que es necesario confrontarse como objeto. Pero, profesor Carrot, quería preguntarle. Poniendo la atención en este yo, como usted decía antes, puede convertirse en el todo, en continuamente una relación con el infinito, como en una proporción constitutiva. Querría saber, por su experiencia, qué nos puede decir de este misterio que es el yo. El misterio del yo no es que se encuentre en relación con el infinito. La relación con el infinito es siempre algo metafísico, porque el infinito es metafísico. El interés de Pascal, cuando inventa la expresión del yo, es decir que el yo no es encontrable, no se puede encontrar de forma metafísica, sino únicamente en la voluntad. Y la voluntad es sinónimo de libertad y, por lo tanto, se relaciona con lo que decía antes Expósito, ya que la voluntad es la libertad. Y es desde allí que hay que volver a encontrar el yo como objeto. Por lo tanto, para decir las cosas de forma distinta, significa que el yo tiene que ser un principio evaluador de todos los valores que están en crisis. Y, al contrario, recibirse. El concepto fundamental es el de desapropiación de Pascal. En este sentido, hace un comentario a la carta a los Gálatas, cuando dice que no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. O como dice don Giussani, citando un pasaje específico que espero encontrar. Como en la carta a los Gálatas, se dice, soy yo soy habitado por otro que no soy yo, que es distinto de mí. Y esto es fundamental para Giussani. Hay una desapropiación del yo como principio y vivir de manera desapropiada, como habitada por otro. Esto no modifica el concepto de libertad, pero sí ilumina la relación entre crisis y sentido. Antes de continuar con lo de ser habitado por otro, quiero preguntar al profesor Expósito por qué muy a menudo usted habla del deseo como camino hacia el sentido. Así entendemos el deseo como instintividad
o una subjetividad. ¿Por qué entonces para usted es camino para el sentido? Bueno, volviendo a conectar con lo que decía el profesor Carrot, que era muy interesante, el yo no es ya el principio, aquello que regula el mundo, lo que decide la medida del mundo, sino que se está dado a sí mismo, se recibe a sí mismo, porque está habitado por otro. Mi tensión hacia el deseo es porque me parece que el deseo es justo el camino maestro, el modo por el que nosotros nos damos cuenta de ser otra cosa. Pero probad a pensar un momento. El deseo es un fenómeno que nos mueve, fascinante. Un hombre que no desease estaría ya muerto en un cierto sentido. Pero el deseo no es solamente la falta de algo. Naturalmente se empieza desde aquí, porque nosotros tendemos a alcanzar, a poseer, a gozar de algo que nos falta. Y este fenómeno del deseo es algo es horroroso. Es algo que es una cosa edificante, porque es un vacío que grita. Los filósofos dicen que desde este punto de vista el deseo es como un vis a tergo, como una fuerza que me empuja, sin que yo pueda decidir hacia dónde. Me empuja hacia una meta, el cumplimiento de un vacío. Pero el deseo, lo sabemos todos, no es solo eso. Es también una fuerza que delante de mí me atrae, tira de mí. Me fascina y por tanto me siento llamado por algo. Y es aquí donde se da la unidad de estas dos inflexiones del deseo y que nos hacen apreciar, considerar, valorar nuestro deseo como la vía para reconocer al otro. Sé que en el lenguaje común el deseo significa aquello que es irracional, aquello que no podemos controlar, una ibris, un exceso que muchas veces nos da miedo, que necesitamos moderar para que no destruya, y por lo que necesitamos llevar lo irracional a los cánones de la razón. Tenemos que moralizar el deseo, porque el deseo nos surge mientras que la razón nos frena, nos ayuda a gestionar. Pero si no nos parásemos en este juego de roles entre el deseo y la razón, los perderíamos a los dos. Sin embargo, es necesario liberar el deseo. Pero liberar el deseo no en el sentido vintage de años 70 de la revolución sexual, como para reapropiarse del cuerpo y del instinto, y que ha mostrado además toda su parte crítica, porque liberar el deseo no quiere decir, vale, ahora podemos bailar en el caos, porque si entendemos así el deseo, nos quema. Aparece en las películas de Almodóvar, en tantas series de la tele.
porque así el deseo consume al que desea. Pero ¿en qué sentido digo yo que hace falta liberar el deseo? Naturalmente no es un himno a no ser morales, pero liberar el deseo quiere decir que tenemos que secundar la lógica del deseo, porque la lógica del deseo es que nada nos basta, que todo aquello que creemos poseer, que sea decisivo, resolutivo de lo que nos falta, es una experiencia que hacemos todos los días, en realidad no lo cumple. Y normalmente nosotros nos paramos ahí, nos quedamos en la desilusión o en el resentimiento. Y hay muchos textos de Giussani sobre esto, comenta lo que decía Leopardi, como la belleza de la mujer, que es una promesa de felicidad, que después desilusiona y por lo tanto lleva al resentimiento, a la amargura, y nos paramos ahí. Pero sin embargo, ¿qué significa desbloquear el deseo? Significa entender cuál es la naturaleza de nuestra necesidad, que es la necesidad del infinito. Sí, yo digo, sí, Vincent, tú dirás, el infinito es algo metafísico. Pero, como lo diría también Descartes en la tercera meditación, podemos decirlo también de otra forma, que no es el infinito. Es el reconocimiento del otro. Porque en el fondo, esta es la verdadera apuesta, que otro nos reconozca, que otro nos pueda acoger en su mirada y pueda hacernos entender toda la profundidad y la amplitud de nuestro deseo. Esto significa liberar el deseo como el camino maestro del sentido. Es la cosa más nuestra que puede haber. Nadie puede desear esto en mi lugar, es imposible. Pero no somos capaces de realizar, de cumplir nuestro deseo. Así que esto es una sugerencia de que nosotros no solo estamos en relación con otros, sino, como dice San Agustín, este otro ya suscita en nosotros esta inquietud. Quisiera añadir algo a lo que acabas de decir. Pascal no usa el concepto de deseo, sino que habla de secundariedad del yo. Entonces el yo se descubre secundario respecto a un principio primario. Pascal se pregunta, ¿a qué condiciones puedo amarme a mí mismo? Y responde, hay que imaginar un todo del que yo soy una parte, y el amor a sí mismo, a uno mismo, el amor únicamente a sí mismo, es lo contrario de amarse como un todo. El todo ama una parte, amarse como Dios. El texto de Pascal sobre el odio de sí mismo se puede entender solo si asumimos que solo si nos amamos como una totalidad, la mano se ama como la ama el cuerpo. Hay una legitimidad de un amor a sí mismos. Cuando el amor hacia uno mismo ya no es un principio, es un amor como el de Dios. Esto lo encontramos en muchos textos de Pascal. Le Monde Repensant. Donde hay un
un conjunto de San Pablo y Descartes. Hay un concepto cartesiano y de San Pablo. Esta postura, Pascal lo llama el amor a sí mismo. Es odiar no a uno mismo, sino al amor a uno mismo. Y si esto no acontece, entonces, para Pascal, la verdad se convierte en un ídolo. Quiero citar. La citation c'est la suivante. Ci si fa un idolo della verità stessa. Hacemos un ídolo de la misma verdad. La verdad se convierte en un ídolo. Y esto pasa si se separa de Dios. Hay que adorar a Dios como la verdad. Pero si yo venero, adoro la verdad separada de Dios, entonces ella se convierte en un ídolo. Y Pascal denuncia la metafísica como producción de un ídolo. Las demostraciones metafísicas de la existencia de Dios llevan al orgullo, solo al orgullo. Yo tengo la pretensión de llegar a Dios, de probar su existencia, y solo es mi mérito. Y si el mérito solo es mío, se cae en el pecado del orgullo. Para Pascal, puedo acceder a Dios solo a través de la mediación de Cristo. Solo Cristo es el mediador entre Dios y yo. Y por lo tanto, lo que dices del deseo se puede ver en términos de mediación, de teología, o si no, la verdad se convierte en un ídolo. Por fin he encontrado la cita que quería leer, que no está en el sentido religioso, sino el camino a la verdad es una experiencia. Voy a leer el final, que cita la carta a los Filipenses 21. Don Giussani dice, cita, existir es ser amados definitivamente, abandonarse a este amor definitivamente. Y cita también, mi vivir es Cristo. En el siguiente párrafo es una frase que conocéis, la existencia humana es una amistad inagotable y omnipotente. Y se entiende bien. Entonces, omnipotente se ha quitado la cita completa, pero la frase de Don Giussani solo tiene sentido en Cristo. La existencia humana en general, la existencia de los hombres, existencia humana, en el sentido del Cristo, es una amistad inagotable y en este sentido omnipotente. Y desde aquí la carta de los a los filipenses y a los gálatas. Voy a terminar en 30 segundos con una disertación filosófica. Mi trabajo es ser historiador de la filosofía, pero esto no lo hacía Don Giussani. Pero si Don Giussani hubiese conocido el origen de la palabra existencia, que se inventó en el siglo III, era Marius Victorinus, que inventa el concepto de existencia, existens. Y a partir de Santo Tomás hasta Kant, no se percibe ya el elemento ex. Siempre siempre lo llevan al ser, pero ex significa venir de. Y solo Cristo procede de Dios. Esto quiere decir existente. Marius Victorinus vive una generación antes que San Agustín. Y era profesor de filosofía en Roma.
y no quería desvelar que se había convertido al cristianismo. En las confesiones se habla, en las confesiones de San Agustín, dicen, son las paredes las que forman la iglesia. Son las paredes y yo rezo solo. Y luego Marius Victorinus se ha convertido para demostrar que el ex de Cristo tenía un sentido colegial, eclesial, porque en verdad la existencia de la que se habla en el sentido religioso es la existencia en el sentido de la existencia de Cristo. Y es esto que da un sentido pleno al lema de este meeting, la amistad. La existencia humana es una amistad inagotable y omnipotente. La existencia de Cristo es una existencia inagotable, no es mi existencia. Posso dire? No, interrompo. Perdona, voy a interrumpir otra vez a la moderadora porque me interesa demasiado lo que decía Vincent. Voy a intentar, y dime si estás de acuerdo. Intento traducir en el problema post-nihilista esta pregunta estrepitosa. ¿En qué condición puedo amarme a mí mismo? Esta yo creo que es la pregunta más fuerte de nuestra época, más ardiente de nuestra época. No solo en la época de Pascal o de Marius Victorinus. En la época como la nuestra, donde cada uno parece glorificarse y quiere performar, en realidad el amor a uno mismo es la cuestión más desconocida. Nosotros nos queremos solo hasta el punto en el que realizamos lo que tenemos en nuestra cabeza, pero cuando no lo alcanzamos, nosotros nos odiamos. Y la dimensión crística, como decía Vincent, de la existencia, en mi opinión, en nuestra época que yo llamo post-nihilista, y todos los psicanalistas saben que la búsqueda de la performance, de la gloria humana, son investigaciones que están basadas en el odio a uno mismo, no al amor por uno mismo. Sí, y voy cerrando. La dimensión crística en la condición contemporánea se puede entender porque es la única que me permite abrazarme, incluso cuando no soy como quisiera, cuando fallo. Yo me amo porque existo, yo procedo. Este es un paso en el nihilismo más allá del nihilismo. Muchas gracias. El profesor acaba de cumplir un deseo que tenía, el de profundizar juntos el lema de la edición del meeting, y sobre todo porque me ha llamado la atención su reacción inmediata delante del lema, que cuando lo ha leído ha dicho imposible, imposible sin Cristo, absolutamente. Y solo después, hablando, hemos vuelto a leer la cita de Don Giussani de la que procede el lema del meeting, y que voy a retomar un momento porque para concluir y agradeceros de cómo nos habéis acompañado a comprender más y también habéis compartido vuestra investigación. Don Giussani dice en el libro El camino a la verdad es una experiencia: la fuerza del hombre es otro con la O mayúscula.
La certeza de otro del hombre es otro. La existencia es un diálogo profundo. La soledad no existir es ser amados definitivamente. Bueno, quisiera volver a este punto. ¿Puedo hacerlo yo o usar las palabras de Pascal? No sé, ¿cómo preferís que lo haga? Como quiera usted. Deberíamos arrancar por de lo que acabo de citar. Tal vez Pascal sea el último en la historia de la filosofía a entender que para él Cristo es el verbo, y el verbo, la palabra, le habla. Esta es la experiencia de Cristo. Cristo mismo es una experiencia. Después de Pascal los filósofos siempre hablarán de Cristo como un concepto. Hablamos de Kant y otros, pero después Pascal y San Agustín hablan de Cristo como verbo, del que tenemos que hacer experiencia. Y como decía antes, como Cristo mediador, yo no hago la experiencia de Cristo. Cristo como tal tiene el valor de una experiencia, por eso es mediador único para acceder a Dios. Más allá del orgullo, he de pasar por fuerza a través de Cristo. El Papa en su carta habla del acceso a Cristo como el que me permite encontrar mi dignidad y miseria a la vez. ¿Puedo seguir por este camino? Para Pascal, el hombre es dual. Es grande, pero también miserable. Y esta es una respuesta a la pregunta socrática. Conócete a ti mismo. Dicen los filósofos, o el hombre es grande como los estoicos, o es miserable como los escépticos. Y el Evangelio nos dice que es a la vez grande y miserable. Y el Papa lo ha evidenciado en su carta, que el hombre es dual en este sentido, grande y miserable. Pascal dice que esto es una contradicción. Una contradicción que no se puede pensar, es impensable, pero que se realiza en el hombre Dios. La grandeza y la miseria juntas. La experiencia de Cristo es una experiencia de mi grandeza y de mi miseria a la vez. Y esto se enlaza a lo que decía antes sobre el yo, y que Cristo vive en mí. Me interesa mucho esto que subrayas, de que la experiencia de Cristo es justo. No es que Cristo sea el objeto de la experiencia, sino es él mismo la experiencia del sentido. No es un objeto entre otros que entra en nuestra conciencia, sino que la experiencia de Cristo normalmente coincide con la experiencia que hacemos en nosotros mismos, de nuestra miseria, de nuestro nada y de nuestra grandeza. Yo creo que no estaba preparado esto, pero vuelve la idea de que nosotros podemos volver a dar o intentarlo, dar un significado a la palabra Dios. Solo si le volvemos a dar un significado a la palabra yo. Y que la posibilidad de tenerlos juntas, o bueno, esta es la vieja teología católica, era justo Cristo como mediador.
esto era lo que se estudiaba en el catecismo, que Cristo era el mediador. Pero volver a descubrirlo en la lógica de la experiencia, es decir, que Cristo es mediador porque permite el poder amarme a mí mismo, amando mi destino. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros decimos la palabra destino o Dios, como decía antes, tiene que ver con algo que nos ata las manos. Y cuando pensamos en el yo, está el peligro de la libertad, del tiempo de la historia. Y sin embargo es esta mediación crística, como decía Avicenne, es lo que permite, y uso aposta, no solo en honor al título, el poder entender que hay una amistad entre el destino y la libertad. Es decir, que la libertad no es únicamente un intento más o menos finito de expresarnos a nosotros mismos, sino que la libertad tiene algo que ver con el destino. No es que la libertad deba llegar al destino, como si la libertad fuera algo peligroso, sino que hace falta purificarla para llegar a Dios. Pero que la libertad pueda ser sí mismo, es ella misma, en cuanto a que reconoce a Dios. ¿Y cómo reconoce a Dios? Porque uno reconoce que es amado. Y amarse a sí mismo, no de manera egoísta o autorreferencial, sino yo me amo a mí mismo, como intuitivamente descubro que Dios me ama, como parte de un todo. Soy amado como parte de un todo, no como una parte aislada que se quiere afirmar a sí misma. Precisamente por esto creo que es interesante lo que decía Vincent sobre que Pascal nos ayuda a entender la certeza de la fe en la modernidad. Porque nosotros pensamos que la modernidad, según una cierta imagen o historiografía, es la pérdida de la fe. Porque emerge un nuevo hombre que es medida de sí mismo. Pero sin embargo hay algunos, como Pascal, y creo que muchos de nosotros también lo hemos podido ver a través de la experiencia de Don Giussani, que la certeza de la fe es lo más moderno que hay. El punto en el que yo llega a la conciencia de todo el arco de posibilidades que tiene, tanto de su miseria como su grandeza. Y que no es una dialéctica. De forma que por un lado somos limitados y por otro no, sino que el modo en el que nosotros pensamos nosotros mismos, que creemos ser señores del mundo cuando nos vamos bien o si no, cuando nos deprimimos. Depende del sentimiento. Pero sin embargo, es que esto es una relación entre las dos cosas que se dan juntas. Tanto la grandeza como nuestra finitud, nuestro nada. Porque la posibilidad de darnos cuenta de la grandeza que somos. Y esto es una formidable modernidad de la fe, más allá que la experiencia de la fe considerada como algo premoderno. Es algo metamoderno. Absolutamente. Querría hacer una observación sobre lo que acabas de decir. La primera,
Hablando de Cristo como mediador entre el yo y Cristo, hay una carta de Pascal extraordinaria que escribe cuando muere su padre que dice que Jesucristo es mediador entre Dios y yo. Dios me conoce a través de Cristo. Así que yo recibo a Dios a través de Cristo, pero Dios accede a mí a través de Cristo. Y este es un pensamiento claramente no metafísico. Es un pensamiento que pone entre paréntesis el infinito. Y es un pensamiento basado en el verbo que descubre Pascal. Después querría volver al título del meeting sobre la amistad. La amistad, desde Aristóteles, la amistad tiene siempre el yo como principio. En un sentido riguroso, está ligada al yo. Cuando Aristóteles dice, aquel que tiene más méritos tiene como amigos aquellos que tienen menos méritos, el principio de la amistad se basa entre uno y el otro. Yo amo más al otro que cuando me abro a mí mismo. Para Aristóteles, por ejemplo, la dona siempre va a tener menos méritos que el hombre, por lo que el hombre va a querer más a la mujer cuanto la mujer pueda quererle al hombre. Así que se ve que los griegos no tenían un sentido de amistad como el que tenemos nosotros ahora, sino como en el Evangelio, donde phileia significa amar, no solo en el sentido de amor, sino también en el de amistad. Jesús dice, no os llamo más los siervos, sino mis amigos. Porque para Cristo, amar a alguien quiere decir ser capaz de morir por él. Este es el punto fundamental. Amar por alguien significa poder ser capaz de morir por él. Pero esto se olvida. Sin embargo, don Giussani no se olvida cuando habla de amistad. La amistad es siempre recíproca, es siempre igual. Y se basa sobre una relación de igualdad. Y se ve en el Evangelio, donde el phileia no es una relación de igualdad, como uno que ama y el que el que es capaz de morir. El Evangelio da a toda la filosofía antigua, por lo que el phileia del que habla Cristo es siempre la ambivalencia recíproca de la amistad. Y lo que se dice sobre la verdad modifica el propio concepto. El concepto de verdad hasta Descartes es este. Se define como la adecuación. La adecuación significa igualdad. Aquello que yo pienso es igual a la realidad. Así que cuando yo digo que algo es verdad, pienso a una igualdad entre el pensamiento y una cosa verdadera. Pero con la invención del concepto de certeza, Pascal habla de la certeza. Dice de la alegría y del llanto. Así que la certeza no es un acto del pensamiento, de la comprensión, sino de la voluntad. Por lo tanto, está relacionada con la libertad. Así que tiene razón cuando dice que la relación entre verdad y fe es posmoderno y no antiguo, es metamoderno. Querría decir algo muy breve para terminar. A mí también me ha conmovido cuando Van Sant, leyendo el título del meeting, ha dicho, pero una amistad inagotable para los seres humanos es imposible, porque somos seres humanos. Lo sabemos todos. Lo vemos en nuestra propia experiencia. A menos que tengamos en cuenta a Cristo. Pero yo creo que esto
despierta una inquietud en todos, también en aquellos que no son cristianos, porque en el fondo quiere decir que nosotros, voy a leer así la relación entre fe y grandeza, nosotros somos capaces de lo imposible. Como la expresión Capax Dei, somos capaces de lo imposible, no como algo, ser protagonistas nosotros mismos, algo que hacemos nosotros mismos. Es como decir que una botella puede contener 50 litros. Somos capaces porque estamos hechos de nuestro existir, porque hemos nacido porque alguien nos ha querido. Nuestra capacidad es la de acoger, abrazar el don, el imposible. Y eso es una amistad que pueda ser una amistad que no solo es inagotable, sino también omnipotente. Naturalmente no por nuestra voluntad de potencia, sino porque alguien ha vencido a la muerte. Si je peux prendre un exemple. Si puedo poner un ejemplo de lo que acabamos de decir, de lo imposible, de hecho. Cuando hablamos de amigos, como dice Mateo, parece una cosa imposible, porque si se aman enemigos, no son más enemigos, son amigos. Hace falta pararse aquí. En francés, así como en latín, como en francés en italiano, enemigo, enemicus, es contrario a amigo, pero en el vocabulario de la philein, según el griego, hay dos palabras distintas, por lo que enemigo no va a ser lo opuesto a amigo. Por lo que amar los propios enemigos no significa aquellos que se presentan como enemigos en el sentido de enemicus. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Al final del Evangelio de San Lucas está el episodio famoso de los dos ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malvado. El buen ladrón y el mal ladrón. Y siempre se recuerda a Jesús que le dice al buen ladrón, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pero en realidad la conciencia, como dice San Pablo, es para el buen ladrón va a ser salvado el día del juicio universal, porque él se ha arrepentido en el momento de la muerte, ha reconocido sus errores y ha reconocido a Cristo, por lo que no tuvo necesidad de Cristo, porque se arrepiente de sus errores y habría sido salvado el día del juicio universal. Entonces, ¿por qué muere Dios? Muere por el mal ladrón, porque solo la muerte de Cristo puede salvar al mal ladrón. ¿Y esto qué quiere decir en relación a amar a los propios enemigos? El mal ladrón es aquel que no reconoce la dignidad de Cristo, pero es por él que Cristo muere. Y es esta la figura por excelencia del enemigo en el Nuevo Testamento. Así que no va a morir por el buen ladrón, que se va a salvar igualmente, sino por el malo. Y creo que este es el mejor ejemplo de lo que se entiende con la expresión amar a los enemigos. Así que la expresión del título del meeting, la amistad, significa filia. Todos tenemos un amor, no solo la que habla de la reciprocidad que tiene a Dios como su principio. Yo os doy las gracias otra vez
para poder haber entendido más, haber profundizado en el título del meeting, pero también por la posibilidad que ha sido este diálogo como una contribución al camino humano de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias a todos. Os recuerdo que cada uno puede contribuir a la construcción de un lugar de encuentro, como es el meeting, a través de los puntos de Dona Hora distribuidos a lo largo de la feria. Así que gracias otra vez a los invitados y a vosotros. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu, ce n'est pas du tout ce qui était prévu en fait. Rien de ce qui était prévu. Merci, merci. Mais ce n'est pas ce qui était prévu, mais c'est à cause de Costantino qui a démarré sur autre chose. Donc j'ai essayé de répondre, donc c'est voilà. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli